Buenos días. Vamos a hablar sobre el escrutinio general con el juez Francisco Serrano Castro. Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Pues muy buenas. Pues nada, encantado de estar con vosotros y poder aclarar algunas cuestiones sobre esta ley electoral del régimen electoral general, que es muy desconocida para muchos ciudadanos y en algunos aspectos, como es por ejemplo el tema del escrutinio, que se desconocen. Sí, pues ya saben ustedes que hay dos tipos de escrutinio. El escrutinio provisional que hace Indra Efectivamente. justo después del cierre de los colegios electorales, a ese se le llama el escrutinio provisional. Entonces, Indra lo que hace es coger los resultados de las sumatorias de cada una de las urnas, hay 60.000 para el Congreso y 60.000 para el Senado, coge esos 60.000 resultados para el Congreso y los suma y obtiene una suma total provisional, porque la participación de Indra o de cualquier empresa privada no está contemplada en la ley electoral y por tanto el resultado de Indra no vale nada ante la ley. El que vale, el bueno, el escrutinio total, es el escrutinio general que se hace días después con la Efectivamente, modificación. 5 días después, que porque es que además esto que estamos hablando es algo que lo dice la ley muy claramente. El escrutinio general, que fue, por ejemplo, el primero que lo pedí en su momento cuando yo me presenté por primera vez a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox, se pidió porque aunque habíamos obtenido pocos votos, realmente es que es un requisito y es un trámite legal que certifica perfectamente la transparencia democrática. Y eran pocos votos, pero oye, que hubo una diferencia después de un error sustancial y todavía no existía Indra, ¿eh? Un error bastante sustancial. No se modificó realmente porque no se consiguió siquiera un escaño en el Parlamento andaluz en el elecciones de 2015, pero con un error que en ese momento podía ser del 20% en un partido en el que sí se hubiera podido jugar por pocos votos un escaño, hubiera tenido una importancia decisiva. Si lo que es increíble es que no se pida por los apoderados y por los representantes de los partidos políticos ese requisito que es el escrutinio general que se tiene que hacer al quinto día de las elecciones. Porque como muy bien dices, el escrutinio que se hace en las mesas, sobre las mesas, en la misma noche electoral, es un escrutinio provisional, que se hace con las tablets de una empresa que controla el gobierno. Y yo pregunto, vamos a ver, ¿quién se puede creer? Y no lanzo simplemente la duda, no es una acusación, pero sí lanzo la duda, José Miguel. Vamos a ver, ¿cómo con el 6% del total provisional escrutado en la noche de ayer, al final, con el 6%, al final ese es el resultado que fue el decisivo del escrutado el 100%? O sea que con el 6% de las mesas, cuando todavía se están abriendo sobres, ya se tenía el resultado definitivo, el que luego fue el definitivo con el 100% escrutado, porque con el 6% ya tenían 33 escaños Vox y 31 el Partido Sumar. Y prácticamente los dos partidos que quedaron en primera y segunda posición apenas fluctuaron en una horquilla que iba entre 6 o 7 escaños. ¿Alguien me puede decir cómo con el 6%, cuando la mayoría de las mesas en las grandes ciudades estaban todavía con el recuento por la mitad, ya se tenía un resultado que coincidía con el definitivo? ¿Eso no le extraña a nadie? Esa duda, ¿cómo se puede, en parte, por lo menos, quedarnos con la transparencia democrática y cumplir con la ley? Con el escrutinio general que se tiene que hacer dentro de 5 días con los representantes y apoderados de los partidos, abriendo todos los sobres de las mesas y comprobando las actas de constitución de la mesa y las actas de la sesión de cada mesa, para saber si efectivamente los resultados que ha dado Indra con esas tablets son los que han dado o que han querido o son realmente los que obedecen al resultado de la decisión y de lo que es la voluntad del pueblo. Sí, el escrutinio general antes del año 2000 se hacía de la siguiente manera. Pues días después, en las juntas electorales, se ponían a sumar los datos que quedaban recogidos en las actas electorales.
Bien, pues un Correcto. acta electoral es la que se rellena con los resultados de cada urna. O sea, hay 60.000 urnas, pues hay 60.000 actas. Bien, y ahí se dice, pues partido A, X votos, partido B, Z votos. Bien, esas actas se llevan a las juntas electorales y allí se tienen que sumar los datos de las actas. A veces decimos, hay que sumar las actas, pero eso es una abreviatura mal dicha. Lo que se suma son los datos de las actas. Y allí se tienen que sumar. Y entonces la ley electoral da un plazo de varios días, de 3 o de 4, para hacer ese escrutinio general por Cinco parte de la días Administración exactamente, Electoral. 5 días. 5 días y además que se tienen que hacer en unidad de acto, ¿eh? En unidad de acto. Que dice la ley que si incluso dura más de 12 horas, pues se tendría otra vez que reanudar. O sea, que es en unidad de acto, lo cual supone un trabajo muy grande para estas juntas electorales provinciales. Pero bueno, igual que los ciudadanos han tenido la molestia un día 23 de julio, domingo, en plenas vacaciones y con todo el calor, en ir a las mesas electorales, oye, pues las juntas electorales, y yo he sido miembro de junta electoral de zona, pues varios años, cuando yo, por ejemplo, era juez en el partido judicial de Valverde del Camino y era el decano de ese partido judicial. Pues sí, pues será un incordio, pero también pagan a esos miembros de las juntas electorales que hagan y que cumplan con su trabajo. Pero la culpa no es por vagancia de estas de estos miembros de las juntas electorales, porque si tienen que hacer el trabajo, si les exige hacer su trabajo, lo harán. La responsabilidad mayor son de los representantes de los partidos políticos que no lo piden. No queremos transparencia democrática, pero vamos a empezar por pedirlo. Y eso sin perjuicio de otros pequeños inconvenientes que son muy grandes y que también plantean dudas sobre el resultado final, como es el voto por correo, que el voto por correo, cuando no hay una correcta cadena de custodia y ese servicio de correos depende también del gobierno, pues también tenemos la duda de si efectivamente las actas que llegan a cada mesa son las correctas y las que responden a los votos correctamente y legalmente emitidos. Sí, pues antes del año 2000 se pasaban varios días sumando y se conocía el resultado definitivo pues una semana después de que hubiesen sido las votaciones. Pero en el No, no, año pues no. 2000 se aplicó la informática a los procesos electorales. Es decir, las empresas privadas como Indra empezaron a tener esas máquinas para hacer la sumatoria provisional. Y desde entonces no se hace el escrutinio general. Ese fue uno de los argumentos que os dio la Junta Electoral Provincial de Sevilla en el año 2015, cuando por primera vez Vox, representado por ti, Francisco, y por José María Arenzana, pedisteis que se realizara el escrutinio. ¿Fue así? Correcto, exactamente. Y tuvimos que recurrir a la Junta Electoral Central para exigir que se cumpliera lo que dice la ley, porque el artículo 103 de la Ley de Régimen Electoral General sigue vigente. Y entonces se puede pedir ese escrutinio general porque es un trámite legal que se ha de cumplir precisamente para garantizar que la voluntad que decide el pueblo a través de esas elecciones, que son de las urnas, pues se responde realmente a esa voluntad. Porque la informática puede ser manipulada. O sea, hoy en día, como ya sabemos de inteligencia artificial, sabemos de fakes, sabemos de qué forma, hay muchas formas en que se puede interferir precisamente en los datos informáticos. Y entonces vamos a confiar en una informática que controla precisamente el gobierno, una de las partes interesadas precisamente en ese proceso electoral. Un gobierno que ya ha dicho que iba a haber sorpresas, que ya ha anticipado en este caso, por ejemplo, que iba a haber sorpresas. Unas elecciones los resultados han sido contrarios a todos los pronósticos habidos y por haber. Unas elecciones que se celebran un 23 de junio cuando hay muchísima gente de vacaciones y se emiten 2,5 millones de votos por correo. Cuando se ha quedado mucha gente sin votar y se puede hacer, yo estoy lanzando una duda, una sospecha y no una acusación. Se puede hacer que muchas personas que se hayan quedado sin votar realmente no se van a enterar si su voto ha llegado a las urnas con un determinado partido al que a lo mejor ellos no tenían ni idea, ni siquiera la intención de haber votado, porque su intención de voto era otra distinta. Puede haber gente que haya votado y no se ha enterado y que esas sacas por el correo puedan haber llegado votos de gente que no ha llegado a votar porque no ha podido. ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque no hay un control
y no hay una cadena de custodia tampoco en el voto por correo. Entonces, esto que es de la transparencia, queremos el resultado, el que la democracia, oye, ya decía Stalin, José Miguel, que lo que importa no es el que votas, lo que importa no es el que vota, y ni lo que vota el ciudadano, lo que importa es controlar a quien cuenta los votos. Entonces, Sí. ¿aquí quién cuenta los votos? Pues si estamos en manos de un servicio de correos donde se ha hecho un 7 o un 8% del voto que al final que ha sido el decisor del resultado final, y cuando además los que controlan las tablets, que pueden ser perfectamente alterables y manipulables los resultados, es precisamente de una empresa que depende del gobierno, yo no digo que pueda haber ha habido fraude, pero que existe posibilidad de que exista, por supuesto. ¿Cuál es la única forma de poder supervisar y controlar de alguna forma eso? Pues mira, a través de ese escrutinio general. A través de ese escrutinio general, que además no es que se esté pidiendo una cosa que sea una barbaridad, algo que nos hemos inventado, no, no, no. Es que el escrutinio general no se ha modificado, está en la ley de régimen electoral general y está para cumplirla. Las leyes están para cumplirla, no por comodidad de quien realmente que se cree que está por encima de las leyes. Sí, curioso es que cuando vosotros reclamasteis ante la Junta Electoral de Sevilla, esta os dio varios argumentos. Uno, el antedicho, que desde el año 2000 no lo hacían porque ya estaba la sacrosanta informática y, bueno, que la sacrosanta informática era infalible. Pero otro de los argumentos curiosos es que desde entonces hacían un escrutinio general abreviado, que en Sí. realidad consistía en sumar el voto cera del extranjero y cotejar unas actas. Ya eso le llamaban escrutinio abreviado, cuando la Por palabra ejemplo, escrutinio... todavía ya se están dando los resultados provisionales sin haber votado, sin haber contado con el voto en el extranjero. ¿Cómo es posible eso? Cuando ya tenemos un voto en el extranjero que son 2 millones, que es una parte porcentual también importante. Es que parece que es que vamos a votar como un requisito, como una formalidad, pero los resultados ya están hechos de antemano. Y también otro que se contaba, aparte de lo que estás diciendo, era, bueno, vamos a contar aquellas mesas donde pueda haber algún motivo de impugnación y pueda haber alguna sospecha de que ha habido alguna incidencia o alguna normalidad. Por supuesto, es que hay provincias, por ejemplo ahora, donde por un puñado de votos se pueden decidir los 10 o 12 escaños que pueden dar la mayoría a un bloque de izquierdas o al bloque de derechas. Y como mínimo eso, si no piden el PP o Vox, por ejemplo, el escrutinio en todas esas provincias, pues serán corresponsables de los resultados y entonces estarán de acuerdo en que la democracia esté puesta en tela de juicio. Así es. A raíz de vuestra exigencia, la Junta Electoral de Sevilla dijo que no, que no. Entonces vosotros recurristeis ante la Junta Electoral Central y la Junta Electoral Central mandó repetir o hacer el Hacer, escrutinio. Y ahí es cuando se descubrió que en el escrutinio provisional, la empresa encargada de hacer ese escrutinio provisional había metido de más 4.656 votos. ¿Fue así? efectivamente, efectivamente. 4.000 y pico, me acuerdo yo que fueron. Yo ya el pico de 4.000 no me acuerdo exactamente, pero más de 4.000, oye, que es importante nada más que Sevilla Capital, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Que es una diferencia importante. Es que eso tú extrapólalo a unas elecciones a nivel nacional, imagínate si eso no podría incluso cambiar el resultado de las actuales, de los resultados provisionales de las elecciones de ayer. Totalmente puede cambiarlo. Sí, claro, con la ley de ON que concede el último escaño por muy pocos votos, claro que sí. Claro, claro. Efectivamente. Bien, desde entonces, desde el año 2015, las siguientes elecciones fueron las elecciones del 2019. Y no sé si recuerdas tú los resultados provisionales. Nosotros sí, porque entonces caímos en la cuenta del fraude electoral. Y vimos que los resultados provisionales de Indra de las elecciones de abril y de noviembre de 2019 fueron algoritmos matemáticos. ¿Tú caíste en la cuenta de aquello? Yo en ese momento no, pero te lo digo porque ahora en las de estas es que todavía es mucho más claro.
En la de estas es muchísimo más claro, con algoritmos absolutos. Y lo he comentado porque yo no soy especialista, ni soy de ciencia, ni soy de matemáticas, ni entiendo mucho, pero sí lo he comentado esto con expertos en informática que me lo han dicho. Que me lo han dicho, porque lo que te dije antes, ¿cómo es posible que con un 6%, es imposible matemáticamente, que con el 6% ya de las mesas del resultado se extrapolara al 100%? Es imposible que no hubiera habido fluctuación. Que da la sensación de que ya de antemano había un algoritmo metido para que precisamente se diera el resultado que se estaba previsto. Sí, sin duda. Y otro de los argumentos que os dio la Junta Electoral de Sevilla en 2015 fue que no hacía falta hacer el escrutinio general porque ya los grandes partidos PP y PSOE tenían todas las actas y bueno, y que ellos ya eran los garantes, que como el PP y PSOE tenían las actas, pues no hacía falta porque ya lo hacían ellos. Algo parecido fue. Sí, efectivamente, como que si los demás partidos, o sea, la democracia fuera una cosa del bipartidismo y los demás quedaran pues como simplemente invitados en ese proceso electoral. Sí. Pues a ver qué pasa dentro de unos días, cuando comienza el escrutinio general, que comienza el viernes 28 en todas El las juntas viernes a los electorales 5 días, provinciales, efectivamente. porque Ignacio Garriga, el número 2 de Vox, ha dicho en un discurso brevemente, muy brevemente, en 10 segundos, que van a exigir que se haga. Y por último, informarles que, como no puede ser de otra manera, nosotros vamos a solicitar el escrutinio general, vamos a solicitar el conteo de voto por voto y, por tanto, seguimos siendo fieles a nuestros votantes, a los españoles, para que no se tire ningún voto y se contabilice todos y cada uno sin ningún tipo de sospecha. Bien, a ver si es verdad, porque nosotros... Me parece muy correcto, a ver si es verdad que efectivamente se pide y se hace y se cumple con lo que dice la ley. Claro, a ver si es verdad, porque nosotros los de elecciones transparentes y también otros testigos estuvieron en los escrutinios de varias provincias y en Toledo, os aseguro yo que estaba yo ahí de testigo, no se hizo el escrutinio general. Y en la Ciudad Real, donde el PSOE ganó por una diferencia de 100 votos respecto al PP y al PSOE, tampoco se hizo el escrutinio general. Es decir, que Vox no exigió el escrutinio general en Ciudad Real a pesar de que estuvo a 100 votos de quitarle un escaño al PSOE. Pues no lo entiendo. Yo de verdad que esas cosas no las entiendo por parte de las personas responsables de los partidos políticos. De los dirigentes de los partidos políticos. Parece que todos al final forman una casta, que todos son cómplices y todos son parte del sistema que lo que hace es precisamente poner en duda, porque yo lo que hago no es hacer acusaciones, pero sí me planteo dudas serias sospechas, pero esas sospechas se eliminan muy sencillo y se aclaran de una forma muy sencilla, haciendo precisamente y cumpliendo con lo que dice la ley. Entonces, vamos a quitarnos ya, no, es que con la informática sí. ¿Qué queremos? ¿No trabajar? O sea, les estamos haciendo a ciudadanos perder un día de sus vacaciones, a muchos ciudadanos que han tenido que estar en las mesas, perder un día para cumplir con su obligación precisamente democrática de ser parte de las mesas, y después los propios partidos eluden sus responsabilidades y las juntas electorales provinciales eluden también las suyas. No es justo. No es justo ni comprensible. Porque yo lo único que estoy diciendo es que tiene que haber transparencia democrática. Y no se puede decir de antemano que va a haber sorpresas en un proceso electoral cuando tú tienes la posibilidad de participar y hacer posible que exista esa sorpresa. Porque tú tienes en tu mano precisamente los medios y los recursos para hacer posible esa sorpresa. Oye, vamos a ver, seamos limpios y estamos hablando pues de un personaje que es presidente del gobierno, que ya sabemos que sus principios y de su moral, que puede ser capaz de cualquier cosa, de pactar con quien sea, de dejar atrás los intereses de España, incluso de su propio partido, anteponiendo los suyos, y que es justo y es legítimo que por lo menos haya ciudadanos que pongan en duda esa transparencia mientras no se hagan las cosas como se tienen que hacer. Sí. Los únicos que pueden impugnar los resultados electorales son los partidos políticos. Los ciudadanos de a pie, en el acto del escrutinio general, solamente están de público y no pueden ni hablar.
Los únicos que pueden Efectivamente. impugnarlo son los partidos políticos. Es un acto público, pero sin voz ni voto, efectivamente, de los ciudadanos. Pero los partidos políticos, por eso me parece muy correcta la posición que ha anunciado Garriga. A ver si efectivamente, pues también por parte de la dirección de Vox se cumple con ese pronóstico y se cumple con esa obligación que es de hacer cumplir la ley en todas las provincias, en todas las juntas electorales provinciales, pero especialmente en aquellas provincias que han sido determinantes a la hora de decantar hacia un bloque o hacia otro. Sí, pues vamos a ver qué pasa. Mis esperanzas son pocas porque, en vista de que como público no podíamos impugnar los resultados electorales, la Asociación Plataforma de Elecciones Transparentes, de la cual yo soy el presidente, llegó a un acuerdo con un partido pequeño llamado UDE para ir de independientes en sus listas. Nos presentamos a las elecciones autonómicas de 2021 de Madrid y ahí tuvimos la potestad de impugnar. Entonces, primero impugnamos ante la Junta Provincial, luego ante la Central, que no quisieron ni ver las pruebas audiovisuales que habíamos recabado, y luego alzamos la denuncia ante el Tribunal Superior de Madrid. Y aquí nos encontramos con un disgusto tremendo, porque además de no querer ver las pruebas, se nos condenó en costas por 3.000 euros a petición de Vox y del Partido Popular y de Más Madrid, señores. Solo por pedir lo que Vox vosotros pedisteis en 2015. Pues me voy a callar mi opinión y mi comentario sobre eso, porque realmente el pedir transparencia democrática es lo que tienen que estar haciendo todos los partidos políticos. O sea, pedir algo que dice la ley tendría que ser lo habitual, lo común y lo exigible a todos los representantes de los partidos políticos, y es lo que tendrían que hacer las juntas electorales provinciales, que para eso son lo que son, representan lo que representan y cobran además precisamente para formar parte de esas juntas electorales provinciales. Y Francisco, ¿se te ocurre algún modo de denunciar esto? ¿Qué se podría hacer si los partidos... No sé, yo lo que, por ejemplo, el tema este que te estoy comentando, pues habrá, yo supongo, ayer estuvo un programa en la reunión oculta que estaban diciendo de que habría podido existir esa manipulación precisamente por el control y la manipulación que puede haber de los sistemas informáticos. Tendrán que ser los especialistas lo que hagan. Yo ya estoy apartado de la política, José Miguel. Yo estoy apartado de la política porque precisamente dejé de creer en la política pues por cosas como esta. Por cosas como estas. ¿Entiendes? Entonces, claro, pues tendrán que ser también pues los partidos pequeños, las plataformas ciudadanas, los que tengan que alzar la voz y precisamente exigir esa transparencia democrática y exigir que el proceso electoral no sea algo que sea un mero formalismo, pero que ya se sepa de antemano los resultados, incluso ya conchavados entre los grandes partidos, y que responda realmente a la voluntad de los ciudadanos en las urnas. O sea, plataformas ciudadanas, asociaciones, colectivos, pues tendrán que irse moviendo de forma que exijan lo que dice la ley. Artículo 103 de la Ley de Bases de Régimen Electoral. La Ley de Régimen Electoral lo dice muy claro. A los 5 días se tiene que hacer el escrutinio general. Ahora, no se puede afirmar que de momento haya ganado, ni haya perdido, ni los escaños que tenga cada uno de los partidos. El resultado, los escaños definitivos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, tendrían que ser a partir de lo que salga de ese escrutinio general, y aparte también de lo que salga del resultado del voto en el extranjero, que tampoco se pudo hacer ayer. O sea que eso es lo único que hay que hacer, pedir lo que dice la ley a través de colectivos, y que haya partidos pequeños que, si han participado, pues que se mojen como hicimos nosotros en el 2015, cuando éramos un partido pequeño sin representación. Lo que pasa es que muchas veces cuando entras en el sistema, lo que dije antes, pues resulta que después se cambia de opinión. Yo lo que desde luego me alegro es que Garriga lo haya dicho, y que lo que hace falta es que la dirección de Vox pues respalde ese comentario, esa opinión, porque creo que responde a lo que realmente hay que hacer en este caso. Y más en este caso, por todas las incidencias, todas las anomalías y las irregularidades que existen y que plantean tantas dudas a muchos ciudadanos sobre la licitud del proceso electoral que acabó el día de ayer. Pues muchísimas gracias, Francisco. Venga, pues a ti y al programa por darme esta posibilidad de intervención. Muchas gracias. Gracias. Adiós, amigos. Luego, adiós.